Hola, muy buenos días a todos los que nos ven. Su servidor, José Adiel Ramírez Pacheco, y mi amigo Yair Otoniel López Cruz. Estamos muy contentos que en esta oportunidad puedan vernos, escucharnos, dedicar un tiempo para que juntos podamos tener esta conversación sobre un tema que se me hace muy interesante. Así es, muy relevante hoy el podcast cerca del maestro. Bienvenidos a todos los que nos están viendo, y tenemos hoy un invitado de lujo, amigo. Hoy tenemos un invitado de lujo que es el pastor Daniel Flores. Pastor Daniel, usted es capellán. Soy capellán de un colegio, sí, ¿verdad? En el estado de Chiapas. De Chiapas, en el estado de Chiapas, en la Unión Mexicana de Chiapas. Y, pastor, ¿cuánto tiempo usted lleva allá en el ministerio? Pues yo ya llevo pasaditos los 8 años en el ministerio, ya llevo un tiempecito entre estar atendiendo iglesias y estar en los colegios. En el área de la capellanía. Es correcto, en el área de la capellanía. Es correcto. Ok, pastor. Pues nos da gusto que esté con nosotros en este día, y sí. Hoy tenemos algo especial para toda la audiencia, y esperamos que no se vayan, que nos puedan ver a través de este medio y podamos todos juntos aprender en esta tarde. Muy bien, Dani, entonces nos dices que eres capellán, ¿verdad? Es correcto. Actualmente, donde estás sirviendo como capellán, ¿qué niveles tiene ese colegio, institución, escuela? Bueno, en la institución en la que estoy contamos con todos los niveles, desde preescolar hasta la preparatoria. Es una institución que de matrícula está rondando en los 300 alumnos, divididos en los niveles, y pues aprovechando, ¿verdad? Una de las curiosidades que tiene el colegio en el que estoy es que el 90-93% son adventistas, y el resto se identifican como adventistas, a excepción de un 2% que son de otras denominaciones. Es que podemos decir que, al menos en esta denominación, es un colegio que es prácticamente adventista. O sea, la mayoría conoce la iglesia, sí. Hijos de los hermanos. Es correcto, la mayoría. O sea, te mueves en un ambiente que conoces perfectamente. Sí, bueno, eso es una ventaja de tener ese colegio, que tiene sus desafíos, porque al final de cuentas son adolescentes y jóvenes, pero es una característica interesante porque quizás lo que yo vivo en ese colegio no es lo mismo que se vive en otros colegios, porque son distintos, aunque las necesidades son muy parecidas. Así es, así es. Muy bien, entonces, entendiendo ya ese panorama que nos acabas de comentar, que estás en un colegio en donde la mayoría son adventistas o se identifican como adventistas, yo creo que te has topado con padres en esa edad de la adolescencia, entre los 10 hasta la prepa, 18 años, que posiblemente te han preguntado, capellán o pastor, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo se interese más por la religión? Aunque son adventistas, se identifican, pero ¿cómo puedo hacer que se identifique más con la religión? ¿Verdad? Entendemos que vivimos en un ambiente muy moderno, que hay muchas distracciones, pero no sé si te has topado con ese tipo de preguntas, inquietudes, y cómo las has abordado. Bueno, yo creo que los padres siempre tienen esa preocupación. Cuando los papás son religiosos, lo que más quieren es que los hijos continúen con la misma religión. Y pues naturalmente los papás buscan las mejores maneras de transmitirlo a los hijos, especialmente en ciertas edades. Creo que es muy marcado que en los niveles de preescolar y primaria hasta quinto, sexto, son tranquilos, exactamente. Ellos suelen ser más dóciles y responden mejor a la fe de los padres. Pero ya pasando a la secundaria y la preparatoria es complicado, es distinto. Creo que para responder puntualmente esa pregunta, cuando los padres se acercan, si los hijos son pequeños, lo mejor que se puede hacer es que se solidifiquen los principios, porque en mi experiencia, los niños que desde pequeños los padres tienen culto familiar, están involucrados en la iglesia, e involucran a sus hijos en la iglesia, esos niños tienen más probabilidades, no del 100%, pero tienen más probabilidades de continuar. Pero, si no, de grandes tiene detalles. Ahora, si el hijo del papá que pregunta es de secundaria y prepa, y el hijo está
digamos, alejado, es un tratamiento completamente distinto, porque las reacciones de los estudiantes o de los muchachos del colegio hacia la religión dependen mucho de cómo ellos experimentaron la religión en sus primeros años. Es decir, si ellos tuvieron una experiencia negativa, violenta o insatisfactoria de la religión en sus primeros años, eso marca el resto de su vida, a menos que sea un cambio. Lo van a reflejar. Exactamente, lo reflejan. Es decir, voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Pero supongamos, ¿no? Que un muchacho en la secundaria y prepa, que sus papás son ancianos, de pequeño su papá lo presionaba mucho, ¿no? Tienes que llegar temprano y que vas a hacer esto. Anciano de iglesia. De iglesia, claro, qué bueno la aclaración. Sí, ¿verdad? No de anciano, exacto. Que es líder de iglesia, ¿no? El líder de iglesia, y lo presiona y dice, mira, tú eres mi hijo, tienes que hacer las cosas bien. Y lo levantaba temprano y lo tenía 1 hora estudiando ahí un libro y el niño aburrido. Si el niño crece con esa experiencia religiosa de pequeño, cuando es pequeño él tiene que aguantar, porque es pequeño, no tiene la forma de expresarse. Pero cuando es grande y siente que ya tiene voz propia, su reacción a la religión suele ser negativa. Entonces papás se preguntan, ¿por qué? Si yo de pequeño lo instruí, de pequeño lo llevé a la iglesia, probablemente como adultos creemos que hacíamos lo mejor, pero para el muchacho lo que él recuerda de la religión es que fue una experiencia negativa, una experiencia insatisfactoria. Y entonces de grande, ahora que tiene las herramientas, lo rechaza. Contrario del niño que cuando era pequeño fue un gozo, ¿no? Vamos a pasarla bonito, los sábados son bonitos, se come bien, hay postres, sale a caminar, los papás hacen que el culto sea algo bonito, breve, pero conciso. Pues el niño tiene buenos recuerdos y para él va a ser muy difícil que se despegue de aquellos recuerdos bonitos. Entonces yo creo que la reacción de los muchachos a la religión depende mucho de su experiencia en sus primeros años. Entonces podríamos decir que es importante, para responder la pregunta, la experiencia que se tuvo cuando es niño el individuo, ¿verdad? O la persona. Sí, yo considero que es un factor muy importante. Lo que hubo de su niñez. Exacto. Creo que aquí cuenta mucho el papel entonces de los padres, ¿no? Definitivamente. O sea, el método, o cómo llamarle, estrategia que usaron para inculcarles el camino, el amor de Dios, cómo ellos los metieron en el camino, la estrategia que usaron, entonces estoy entendiendo, ¿verdad?, que cuenta mucho. Claro. Ese era el reflejo del día de mañana. Claro. Eso también llama mi atención. Ahora estamos hablando de padres que son adventistas, decíamos, líderes que tienen mucho tiempo, pero no sé, ¿verdad, Dani? Si te has topado con padres que son nuevos en la religión, que tienen a sus hijos en el colegio. Pues, es que anteriormente, pues a lo mejor no me importaba justamente que mis hijos leyeran la Biblia, estudiaran, fuesen personas de bien, claro. Pero ahora que conozco, en esa misma pregunta, cambia mucho la estrategia, es algo diferente, es la misma tónica, es algo que uno dice, es un desafío posiblemente, claro. ¿No? Es un desafío y al menos he tenido un par de experiencias donde la familia tiene un primer contacto con la religión a través de la escuela y su pregunta es, bueno, ahora por ejemplo, si el niño, porque ha tocado que el niño regresa a la casa y regresa cantando un cantito, ¿no? Y el papá dice, ¿dónde lo aprendiste? Pues en la escuela, ¿no? Esto abre una posibilidad de crecimiento familiar y yo creo que esta es una de las bendiciones más grandes que tiene el colegio, porque permite que la familia en su conjunto empiece a conocer la fe. El niño obviamente en la escuela que tiene un contexto donde se enfatiza la fe, pues tiene cierta ventaja, ¿no? Los padres que son adultos, si se involucran en este cambio, toda la familia puede acercarse a Dios, porque entonces no es yo como padre y yo como madre jalo a mi hijo a donde estoy, sino ambos, cuando vienen de afuera, ¿no? Ambos empiezan a crecer. Es una experiencia linda. Lo difícil es cuando el niño quiere y los papás no, o cuando el niño quiere y la mamá quiere y el papá no, o viceversa. Esos casos son muy específicos y yo creo que ahí la única respuesta es oración, porque no es fácil. Nos ha tocado casos de niños que a pesar de todo se han bautizado, ¿no? Y qué bendición, y después los papás le siguen. Pero creo que si los papás tienen la intención, es una experiencia bonita. Sí, yo creo que ahí cumple la iglesia, porque pues, creo que la iglesia, uno de sus pilares es la educación. Claro.
nivel global. La iglesia tiene una misión, tiene pilares, y uno de esos pilares es la educación. Claro. Así que, bueno, pues Dani, vamos a continuar esta tarde con este podcast. Aquí nuestro amigo invitado, nuestro amigo especial, Daniel Flores. Aquí estamos con él, platicando un momento y continuamos en esta tarde. Sí, igual para que a lo mejor si nos están sintonizando apenas ahorita, estamos hablando un poquito acerca de la capellanía, ¿verdad? Esa importancia, ese trabajo que se realiza en los colegios adventistas, que, bueno, no solo en los colegios adventistas, sino que entiendo que en muchos lugares, ¿verdad? La capellanía funge un momento especial, pero también, aparte de la importancia de la capellanía en los hijos, ¿verdad? En lo que es el tesoro para todos los padres, madres, ¿verdad? En los hogares. Y estamos justamente en esa temática. Y ahorita nuestro amigo Pacheco va a hacer la segunda pregunta, Dani. Ok, Dani. Mira, hemos formulado aquí una pregunta que nos dice: ¿cómo ves las respuestas de las nuevas generaciones a la religión cristiana? O sea, las generaciones ya no es lo mismo que antes. Claro. Cuando crecimos en un ambiente diferente al que hoy estamos. Hoy la posmodernidad, la modernidad y tantas cosas, tecnología, tantas cosas le han dado un giro a este mundo. Claro. Ahora ya no, ahora vivimos generaciones diferentes. Entonces, la pregunta, ¿cómo ves las respuestas de las nuevas generaciones a la religión cristiana? Pues yo creo que es una pregunta muy, muy interesante, muy abarcante. Creo que primero tenemos que comprender lo que significa la religión en cada generación. Ahora la generación es la generación Z. Nosotros somos millennials, ¿verdad? Nos contamos como millennials, la que sigue es la generación Z. Yo voy atrás de la... Tú todavía entras. ¿Cuántos años tienes? El 80. Quizá en la colita, En ese mágico. En ese Todavía, ok. Porque los que están antes de nosotros son los baby boomers, que son nuestros padres, y antes una generación silenciosa. Entonces la diferencia generacional es bien marcada, porque nuestros padres y nuestros abuelos tenían una alta conciencia de la autoridad, ¿no? Lo que dice el papá, eso es ley, o sea, la autoridad es ley. No se discutía. Cuidadito se discutía. Posiblemente no era tanto castigo físico, pero sí una llamada de atención o un jalón de oreja, posiblemente, ¿no? Depende de cada familia. El asunto no era tanto cómo la desobediencia era castigada, sino el concepto de autoridad. Es decir, la autoridad se respeta porque es autoridad. Nosotros los millennials estamos bregando, ¿no? con esa situación. Sí, yo sé la autoridad, pero yo tengo mi propia visión, tengo que como campechanearla. Pero la generación Z tiene un concepto de autoridad completamente distinto. La autoridad para ellos no es algo que es intrínseco en la persona, es algo que se gana. Por ejemplo, el niño de ahora no respeta al padre porque es el padre. Él va a respetar al padre si el padre demuestra que debe ser respetado, demuestra que debe ser obedecido. Para nosotros no, el papá es el papá y se respeta porque es el papá, y las generaciones anteriores. Eso se refleja también en la religión. Las generaciones anteriores, nosotros en México, que tenemos una cultura profundamente católica, que se refleja en las demás religiones, lo que dice el cura o el papa o el pastor es el pastor, no sé, se obedece, y aunque no esté de acuerdo, se obedece. La generación Z no. La generación Z cuestiona, pregunta, analiza y se revela. Y eso hace que pareciera que las nuevas generaciones siempre reaccionan de forma violenta a la religión. Pero no es que reaccionen de forma violenta a la religión, reaccionan de forma violenta a la imposición de la religión. Y eso es lo que a veces es importante entender en las nuevas generaciones, porque a veces los otros o nuestros padres o las generaciones anteriores tratan de utilizar la fuerza o la coerción para decir, es que esto es lo que tienes que hacer y aquí te tienes que quedar. Y así se va a hacer. Y así se va a hacer porque yo digo y porque es lo correcto. Las nuevas generaciones no solamente no van a obedecer, se van a rebelar y van a tomar un camino contrario. Eso se ve en el colegio. Los muchachos que están en el colegio, cuando uno quiere hablarles de religión, uno tiene que entender que ellos, antes de aceptar algo, tienen que
reconocer que lo que se les está diciendo tiene sentido, tiene valor para ellos, no solamente porque se tiene que hacer. Sí. Eso en el colegio nosotros lo hemos notado cuando tenemos estrategias de evangelismo o estrategias de, pues sí, ¿no? de dar, digamos, estudios bíblicos. Se tienen que utilizar métodos en el que el muchacho descubra por sí mismo y sea él el que diga, bueno, yo creo que esto tiene razón, esto es verdad y esto lo creo porque yo quiero. Eso nos ha funcionado más que decir, esto lo tienes que creer porque es lo que tal iglesia dice o porque tal libro dice. Entonces, yo creo que la reacción de las nuevas generaciones responde a la idea que tienen de la autoridad. No es una reacción, digamos, hostil, porque así pareciera, no son hostiles, no quieren la religión. No es que no quieran la religión, lo que no quieren es la opresión, digamos, arbitraria de cualquier autoridad. Entonces yo creo que eso es muy importante porque eso nos ayuda a entender cómo trabajar con la nueva generación. Oh, interesante. Podríamos entonces mencionar o decir que no es tanto es porque me lo dicen, sino que yo quiero descubrir Exacto. el por qué Jesús es importante para Exacto. mí, el por qué es importante que Dios me ame, por qué es importante que yo asista a una iglesia entre semana, me involucre en las actividades, me involucre en los cultos, y no se llevan con la imposición. No sé, esté sentado. Es el asunto, ¿no? Exacto. Es el asunto, ¿no? Sí. Y pues ahora creo que es muy difícil a los que tienen hijos, adolescentes, ¿no? O jóvenes, estar sentados 2-3 horas escuchando a una persona, una programación, debe de nacerles, yo creo, ¿no? Claro. Para que puedan estar ahí, no como imposición, sino porque a mí me gusta, porque yo he aprendido a conocer a Jesús, ¿verdad? Por medio de todo lo que se hace pues, en el ambiente cristiano que estamos hablando, ¿verdad? En el colegio, en la iglesia. También se mencionó un poquito en el hogar, ¿verdad? En un principio. Creo que eso es muy importante e interesante también. Ok, Dani, pues nos da gusto que estés con nosotros nuevamente. Para aquellos que nos están viendo, el día de hoy estamos aquí con nuestro invitado especial, Daniel Flores. Él es capellán de un colegio allá en el estado de Chiapas. Tenemos otra pregunta, Yair, la que hemos formulado. Ahora, ¿cuáles son los factores, Dani, que han producido esta reacción entre los jóvenes? ¿Cuáles son esos factores que han producido esta reacción entre los jóvenes? Bueno, yo creo que la reacción de las nuevas generaciones a la religión, como ya dije al inicio, primero tiene que ver con lo que vivieron en casa, ¿no? Ajá. Eso es básico. Lo que vivieron en casa va a dictar cómo ellos entienden la religión o cómo ellos entienden a Dios. Eso es básico. Pero supongamos que ellos tienen la oportunidad de conocer la religión de forma externa, ¿no? ¿Cómo la iglesia está constituida? Creo que la iglesia a día de hoy todavía funciona en base a la autoridad. Es decir, hay cierta jerarquía donde los que están arriba, por decirlo así, ¿no? Los que tienen más autoridad, son los que conforman la autoridad, la voluntad de los que están abajo. Y yo creo que eso ha producido cierto desencanto en los jóvenes. Es decir, en el colegio en donde estoy, la iglesia está enfrente. Entonces, los mismos muchachos que están en el colegio van a la iglesia. Y yo he notado que la experiencia del muchacho en la iglesia suele ser una experiencia de desencanto, aburrimiento, como que no logran entender, como decía Yair, no logran entender por qué esto debe ser importante para mí. Muchos de ellos están porque sus papás van o porque pues es lo que siempre se ha hecho. Yo creo que un factor, digamos ya tomándolo en cuenta, por ejemplo, en las escuelas o cualquier institución, es que los que nos toca liderar no hemos sabido dar el paso a la siguiente generación. Y creo que un paso importante que no se ha dado es tener el valor y la seguridad de aceptar cuestionamientos. Es decir, una autoridad que pareciera fuerte es la autoridad que no acepta cuestionamientos. No me puedes cuestionar, vas a hacer lo que yo digo. Pareciera que eso es fuerte, pero realmente es un liderazgo débil. Sí. Un liderazgo fuerte es el que acepta los cuestionamientos, el que si el muchacho dice, ¿por qué esto me interesa? ¿Por qué tengo que ir a esto? ¿Por qué no tengo que comer esto? ¿Por qué no voy a ir a este lugar? ¿Por qué no voy a escuchar esta música? Un liderazgo fuerte es el que se siente, el que escucha, el que dialoga, el que entiende, el que reconoce. El que reconoce, incluso los errores, ¿no? Sí. Entonces yo creo que
que la reacción a veces quizás de rechazo que muchos jóvenes tienen es porque no han encontrado eso. Todavía ellos sienten que hay una especie de barrera a la cual ellos, aunque quisieran entrar porque ellos quieren formar, para el joven la religión es importante, pero siente que hay una barrera a la que no puede pasar. Y creo que ya hablando de forma institucional, también en el colegio, porque tiene que ver con los maestros, con el capellán, con el director, es que esa negativa, ¿no?, a entender que existe un pensamiento libre entre los jóvenes, que están llenos de información, que pueden investigar, que pueden cuestionar, que pueden comparar, ¿no?, cómo se hace aquí, cómo se hace allá. Y cuando uno cierra esa puerta, pues los jóvenes suelen tener el rechazo. Ahora, cuando uno abre la puerta, cuando uno es honesto, cuando uno dice, ¿sabes qué? Mira, esto tiene razón, esto no está bien, o tienes razón, estas prácticas pueden ser mejores, el muchacho siente que hay apertura. Como que le das, ¿Sí? que le das al clavo, ¿no? Sí, eso tiene el muchacho, bueno, entonces esto tiene sentido, no es una farsa, no es una imposición, esto tiene cierta realidad. Y entonces el muchacho y el joven, el adolescente, es más fácil que se le pueda modelar, porque entonces se le guía, se le muestra, se le acompaña y no se le impone. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales los muchachos tienen cierta reacción a la religión. Ok, muy bien, muy bien. Ciertamente, hasta esos momentos, llevamos una plática muy interesante, y pues lo que estás mencionando viene acorde justamente a la cuarta pregunta que habíamos desarrollado. Ya hablaste un poquito sobre la pregunta, pero ciertamente entendemos que la escuela tiene un rol, y un rol muy importante. Y pues también esa pregunta, ¿qué rol puede llegar a tener la escuela, toda la estructura de la escuela, como bien lo dijiste, el director, los maestros, el capellán o hasta la intendencia, ¿verdad? Para la formación cristiana de nuestros, pues de preescolar, ¿no?, los niños, adolescentes, menores, jóvenes? ¿Qué rol puede tener la escuela para esa formación cristiana, verdad? Esa formación de valor. Ciertamente entendemos que la escuela educa, enseña, pero pues también estamos hablando de un ambiente cristiano. Claro. Bueno, yo creo que en la filosofía de la educación adventista nosotros entendemos que la educación es redención, que es lo que nosotros como filosofía adventista entendemos. ¿Qué significa esto? Significa que la educación no solamente es la impartición de conocimiento, no es solamente dar datos, no decir, por ejemplo, 1 más 1, 2, o el séptimo día es el día del Señor. Eso es impartir conocimiento. Cuando hablamos de redimir, tiene que ver con hacer que el individuo pase de un estado a otro. En la visión de la filosofía de educación adventista es desde un estado de pecado, pecaminoso, a un estado de santificación o el proceso de santificación. ¿Cómo la escuela, cuál es el rol de la escuela en este proceso? La escuela tiene una ventaja que no tiene ninguna institución, ni siquiera la iglesia, digamos, institucional. Y la ventaja es que la escuela tiene a los muchachos que les gusta 6, 7 horas al día, 5 días a la semana. Mientras que el templo, por ejemplo, es 1 o 2 veces a la semana y 2, 3 horas, ¿no? Sí. Entonces, el colegio, ya solamente tomando en cuenta el tiempo que tienen los muchachos, es una gran ventaja. ¿Cuántas horas son al día? Bueno, de 8 a la vez, no. Depende del nivel, ¿no? Depende del nivel, por ejemplo, ¿por lo general? A ver, son 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas primaria y 6 horas, 7 horas secundaria y prepa. Entonces, pero son varias horas. Sí. Entonces, como el tiempo de influencia en los muchachos. Exacto, es lo que 6 por 5, 30 horas al día. 30 horas a la semana. A la semana. Entonces, es lo que, justamente la palabra que dice Yair es la palabra que iba a utilizar. El rol que tiene la escuela en la formación del muchacho es la influencia que tiene. Anteriormente la escuela, como cualquier institución, era un lugar donde el maestro era el que tenía todas las respuestas y el alumno llegaba de forma pasiva. Ahora entendemos que no es así, entendemos que es una especie de discipulado, ¿no? Es formativo, es una, digamos, una relación bilateral entre el estudiante y el maestro y toda la institución. Pero en el proceso de formación, la inspiración, el modelaje, en el colegio adventista, es la gran ventaja. El muchacho no solamente aprende,
sino en teoría observa el resultado de una persona que ha sido tomada por Dios, en este caso los maestros o administradores. Él recibe la teoría y observa en sus docentes el resultado de esa teoría. Ese es el punto ideal, ¿no? Sí, o sea, imagínate que vea lo contrario, sería una decepción. Ese es el gran problema, ¿no? El problema es que si el muchacho está diciendo, esto es lo que Dios quiere, pero ve en sus docentes lo que Dios no quiere, caemos en lo mismo. El muchacho va a decir, entonces me están diciendo esto con la autoridad que tienen como maestros, pero no lo están viviendo. O sea, al final de cuentas no va. Entonces, aunque la escuela tiene un gran rol, hay que tener cuidado en ese rol, lo que estamos entendiendo. Sí, porque es una gran responsabilidad. El rol de la escuela es un modelaje. No es solamente, a diferencia de otros sistemas educativos donde el objetivo principal es transmitir conocimiento y el muchacho hace lo que quiere, en la filosofía de educación adventista el rol de la escuela es modelar al muchacho, modelar con el conocimiento, con la teoría y con la práctica. Y eso es una cuestión, digamos, que es completa, no es armoniosa, es integral, es la palabra correcta, es integral. Entonces yo creo que es la ventaja que tiene el colegio. Sí, excelente. Okay, Entonces estamos entendiendo en este compendio de preguntas, en diálogo, que el colegio tiene un rol muy importante y que también dentro de ese rol importante la función que uno realiza también es muy importante, claro. ¿verdad? Porque uno es el que está, no sé si era a cargo, al pendiente de esa formación espiritual, ¿verdad? Tanto de alumnos y también como de maestros. Claro. ¿Verdad? Sí, bueno, sí, como capellán prácticamente todo lo que acabo de decir es la responsabilidad del capellán, ¿no? Es tu área. Sí, es el área, ¿no? Que el maestro haga lo que debe de hacer en nuestra filosofía, que el muchacho aprenda y que todo el colegio tenga un ambiente espiritual. Que es un trabajo muy bueno y muy desafiante. Muy desafiante. La capellanía es muy desafiante. Sí, sí, tienes razón. Bueno, estaba analizando, yo nunca he estado en una capellanía, pero lo que dices ahorita estoy pensando tantas cosas, ¿no? Que es una responsabilidad grande ser un capellán. Sí, porque eres o sea, te observan, no solamente te observan los alumnos, también los maestros, claro. todo, ¿no? Porque eres como el pastor de ese... Sí. De esa institución, esta es como tu iglesia, ¿no? Exacto. Sí, es una iglesia. Pues también entendiendo, ¿no? Que hay un rol también. Yo estudié en un colegio adventista toda mi vida. De repente había capellanes en los diferentes colegios que estudié que se convertían en los héroes de los alumnos. No sé si te ha pasado, ¿no? No sé si das clases también, ¿no? Pero cuando uno ve al capellán en el pasillo, lo ve ahí, pues, es el capellán, ¿no? Da gusto el poder saludarle, porque te da unas palabras de ánimo, te da unas palabras de esperanza en el Señor, ¿verdad? No sé si también sientes eso o es... Pues sí, o sea, es bonito cuando los muchachos te reconocen, los niños no te reconocen, pero creo que cuando uno siente eso, pues se siente peso de responsabilidad, porque uno sabe el impacto que puede tener en la formación de un muchacho cuando tus héroes te fallan. Cuando tus héroes te fallan, eso te destruye. Entonces, se siente bonito, pero a la vez uno también dice, tengo que echarle más ganas, porque no es cosa fácil. Ok, bueno, pues amigos, estamos llegando casi ya a la parte final de este podcast con nuestro amigo Dani Flores. Podcast cerca del maestro. Cerca del maestro, ¿verdad? Cerca del maestro, ¿ok? Pues yo creo que en la práctica hemos justamente llegado a ese objetivo, ¿no? Lo que se ha platicado, que los muchachos puedan conocer al maestro y estar cerca del maestro. Cerca del maestro. Ha sido una excelente plática, pero como bien dijiste, estamos casi cerca del final. Sí, vamos al final. Así es, bueno, ya casi aterrizando, tenemos la casi última pregunta. Al final, Dani, de todo lo que has dicho, creo que es muy interesante. ¿Qué mensaje dejarías a los padres? Y también, ¿qué mensaje dejarías a los alumnos? Y al público que nos escucha y nos ve en esta oportunidad. Un mensaje corto allí. Pues yo creo que a los padres, digo, como siendo yo hijo, obviamente, va, y siendo padre también, si tú que me estás escuchando eres un padre religioso, lo que yo te diría es, conoce tu religión bien. La religión que tú profeses, conócela bien. Conoce bien por qué crees lo que crees y asegúrate de vivir lo que crees, porque eso va a marcar a tu hijo para siempre. Los hijos no necesitan tantas palabras, necesitan ver realmente un ejemplo práctico de religión.
a los muchachos, o si hay un joven que está escuchando este podcast, pues yo creo que lo que les diría es busquen la verdad por ustedes mismos. Esfuércense para conocer, no por la costumbre o por la familia, sino esfuércense en conocer la verdad, porque sí existe una verdad, verdad existe, y yo creo que vale la pena esforzarse para ello. Y pues al público en general, bueno, primero que ellos metan a sus hijos en un colegio adventista. Vale la pena. Vale la pena. Es lo que yo diría Por lo que hemos primero. escuchado, vale la pena. Y segundo, lo que diría es, yo creo que de alguna manera todos sabemos que Dios existe. Y creo que este tipo de charla nos ayuda a recordar que la fe tiene mucha relevancia. Así que si por curiosidad, porque te pasaron este podcast y te quedó alguna semillita, pues no está de más, ¿verdad? Que te preguntes qué más hay allí de Dios, y yo creo que todos nos vamos a sorprender por eso. Sí, también es interesante que la fe está ligado al conocimiento, Claro. no está apartado, porque algunos piensan así, ¿no? De que es que uno es religioso porque es ignorante, pero Claro. no, la religión también está ligado al conocimiento, y Claro. empieza desde preescolar hasta al menos término media superior, ¿no? Que es el bachiller, si no me equivoco, está ligado al conocimiento de la religión, ¿no? Claro. No estamos peleados con el conocimiento, sino que está unido la religión y el conocimiento. Ok, pues bueno, aquí están dos personajes que sin duda estudiaron en un colegio. Yo no tuve la oportunidad de estudiar en un colegio de pequeño, ¿no? Ni el kinder, ni la primaria, ni la secundaria, ni la prepa. Pues por ciertos motivos, la distancia del lugar donde yo vivía hasta donde había el colegio era un retirado, era gasto y todo ese asunto. O sea, mis papás no tuvieron esa posibilidad y uno también se enfrascó ahí en su mundo, ¿no? Pero, Yair, tú eres hijo de pastor, tú estudiaste en colegio, sin duda alguna, ¿no? Tienes esa bonita experiencia, ¿no? Igual, Dani, tú estudiaste en colegios, ¿no? Adventistas. Pues yo vine a estudiar hasta la universidad, conocí a un colegio, una universidad. Pero vale la pena. Yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo y poder tener esa experiencia para poder ahora sí que, pues, conocer un poco más de Dios, porque es parte del colegio, es su filosofía, lo que quiere llegar a ser el colegio con cada alumno, creo que es lo mejor, ¿no? Claro. Es lo mejor. Y Pues bueno, en ese sentido, Dani dijo algo muy interesante, que educar es redimir. educar es redimir. Creo que eso es algo muy importante que el público debe entender, esa parte que educar, al menos en contexto adventista, es redimir. Ok, Que bueno. se busca esa parte. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron. Dani, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Dios te bendiga y que Dios te utilice allí donde tú estás, en ese colegio, que Dios pueda usarte, Dios pueda iluminarte y que seas una bendición para todos los que están allí. ¿Ok? Yair. Gracias, Dani. Pues recuerden, este es su podcast, que esperamos que lo sigan escuchando, cerca del maestro. Muchas gracias y lo siga bendiciendo. Suscríbase, denle like y la Comente. campanita y comente.